Bien, jóvenes, vayamos ahora a la respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico en la cual se degrada el alimento, es decir, la glucosa, para obtener energía en forma de ATP. Ahora, en una célula, la respiración celular se va a iniciar en el citoplasma. En el citoplasma ocurre la glucólisis, en la cual consiste en transformar la glucosa en piruvato. ¿Ya? Ahora, estos piruvatos ingresan a la mitocondria y pasan a la matriz mitocondrial, donde se va a realizar el ciclo de Krebs. Los productos formados en el ciclo de Krebs pasan a la cresta mitocondrial, donde ocurre una mayor síntesis de ATP. Ahora, en la glucólisis se va a formar 2-NADH2. Estos 2-NAD tienen que ingresar a la cresta mitocondrial y estas lo van a hacer mediante lanzaderas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora veamos acá la ecuación de la respiración celular. ¿Qué dice? Con una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua, se obtiene 6 moléculas de dióxido de carbono y 12 moléculas de agua. A la vez, obtenemos entre 36 y 38 moléculas de ATP. Bien, ¿a qué se debe esto? Cuando ocurre la glucólisis se va a formar dos piruvatos. Esos dos piruvatos van a formar en sí, después de todo el proceso catabólico en la mitocondria, 32 moléculas de ATP. Ahora, los restantes lo van a formar los otros productos de la glucólisis, es decir, el NADH2, que puede ingresar por una lanzadera o por otra lanzadera. Esto es el motivo por el cual se ve entre 36 y 38 moléculas de ATP. Bien, jóvenes, entonces vayamos ahora a las clases de la respiración. Nosotros vamos a ver dos clases de respiración. Una en presencia del oxígeno, que se llama respiración aerobia, y otra en ausencia del oxígeno, denominada respiración anaerobia. Bien, la respiración aerobia va a tener 4 eventos importantes. Uno, llamada la glucólisis. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en el citoplasma, también denominado citosol. ¿Qué es lo que se obtiene finalmente? 2-NADH2 y 2 ATPs. A ver, hay que recordar que la glucosa es una molécula de 6 carbonos. Entonces, esta glucosa se va a transformar en piruvato. Y un piruvato es una molécula de 3 carbonos. Nosotros vamos a gastar 2 ATPs. Se gasta 2 ATPs, pero se obtiene finalmente 4 ATPs. Ahora, la ganancia neta, si gasto 2 ATPs, pero obtengo 4 ATPs, por lo tanto, estoy teniendo como ganancia neta 2 ATPs. Ahora, la glucosa se va a transformar en piruvato, pero un piruvato de 3 carbonos. Por lo tanto, no se forma un piruvato, se va a formar 2 piruvatos. 2 piruvatos. Ahora, ¿qué ocurre también? Que aparece un NAD, entonces captura 2 hidrógenos y se transforma en NADH2. Pero, como son 2 piruvatos, entonces actúan 2 y 2. Por eso es que se obtiene finalmente 2 NAD. Ahora viene el segundo proceso, que es la acetilación, que viene a ser la formación del acetilcoenzima. Ahora, ubicación. Acá ocurre en la matriz mitocondrial. Obtención 2 NAD. Nada más. Ya, 2 NAD. A ver, nos habíamos quedado acá en el piruvato. Tenemos acá nuestro piruvato.
que es una molécula de 3 carbonos. De 3 carbonos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Primero aparece la coenzima A. Aparece la coenzima A. Esta coenzima se integra al piruvato y en ese proceso lo va a descarboxilar, es decir, va a eliminar una molécula de dióxido de carbono. Aparece un NAD, NAD, y va a ganar 2 hidrógenos. Eso significa una reducción. Se reduce el NAD a NADH2. NADH2. Pero como estamos hablando nosotros de 2 piruvatos, porque acá son 2 piruvatos, por lo tanto, vamos a tener acá 2 NAD2. Ya está, esa es la ganancia, obtención final de la acetilización. Pero ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la acetil coenzima A. Esto es lo que vamos a tener. ¿Pero cuántos? Vamos a obtener nosotros 2. Empezamos con 2 piruvatos y nosotros obtenemos finalmente 2 acetilcoenzima A. Pero en la descarboxilización se ha perdido un carbono. Por lo tanto, la acetilcoenzima es una molécula de 2 carbonos. Muy bien. Bueno, acá ya hay que entender de que si son 2 piruvatos, van a formar 2 acetil coenzima y se va a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono. Ya la acetil, con ayuda de la coenzima A, puede ingresar al ciclo de Krebs. Listo. Entonces veamos ahora el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, chicos, este se va a realizar en la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que se va a obtener finalmente? Se va a obtener 3 NADH2, un FADH2 y un guanosin trifosfato. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Primero, tenemos acá la oxalacetato. La oxalacetato se une a la acetil. Acá tenemos la acetil coenzima A. La función de la acetilcoenzima A es solamente transportar la acetil hasta el ciclo de Krebs. Es decir, en este proceso, la coenzima se libera del acetil, formando finalmente oxalacetato más acetil, se forma un citrato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato es una molécula de 4 carbonos. La acetil, habíamos mencionado que es una molécula de 2 carbonos. 4 más 2, 6. De 6 carbonos. Bien, entonces en todo este proceso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero aparece un NAD. Si este NAD va a ganar hidrógeno, por lo tanto se va a reducir. ¿A qué se va a reducir? A NADH2. 3 NAD y forman 3 NADH2. Bien, pero también acá vamos a tener un FAD. Aparece un FAD y se reduce ganando 2 hidrógenos. FADH2. En este proceso se va a eliminar el dióxido de carbono. Y finalmente, un guanosin difosfato ya se une a un fósforo libre, ya, y se va a transformar en guanosin trifosfato. Luego, por isomerización, este guanosin trifosfato se transforma en adenosin trifosfato. Y en este proceso también se consume la molécula de agua. Ocurrido esto, el ciclo de Krebs, viene ahora la fosforilación oxidativa. Chicos, ubicación en la cresta mitocondrial. Obtención, la síntesis de ATP. Mira acá tenemos los productos
del ciclo de Krebs, que son 3 NADH2, un FADH2 y un guanosin trifosfato. Entonces, ¿qué ocurre en la cresta mitocondrial? Estos NADH2 van a tener que perder sus hidrógenos y electrones. Por lo tanto, si hay pérdida, se van a oxidar. ¿Oxidan a qué? A NAD y a FAD. Listo. Van a perder ¿qué cosa? Sus electrones y también sus hidrógenos. Y sus electrones van a ir a una cadena transportadora de electrones. Ahí está. Y sus hidrógenos van a ir a la ATP sintetasa. Y en la ATP sintetasa habíamos mencionado de que ocurre acá que un ADP, un adenosín difosfato, se une a un fósforo libre, ¿ya? Y se forma ¿qué cosa? El ATP. Esto es lo que queremos formar nosotros finalmente. Esto es lo que queremos formar finalmente. Y ahora, este hidrógeno pasa por la ATP sintetasa y vamos a encontrar ahí libre el oxígeno. ¿Y qué es lo que va a hacer el oxígeno? El oxígeno va a ser el último aceptor de electrones y protones. Ya, vamos a sumarlo con el oxígeno para obtener finalmente H2O, agua metabólica. Entonces lo ponemos acá con asterisco, el último aceptor de electrones y protones. Ocurre algo muy importante en la fosforilación oxidativa, que por cada NAD, por cada NAD se va a formar 3 ATPs, 3 moléculas de ATP, y por cada FAD se va a formar 2 moléculas de ATP. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hacer el balance de cuántos ATP se obtiene finalmente. Y vamos acá, al balance energético. Bien, entonces empecemos nuevamente desde el inicio, desde la glucólisis. En la glucólisis habíamos obtenido 2 ATPs. Acá vamos a poner los 2 ATPs. ATPs. Ahí está, los 2 ATPs. Ahora, vayamos ahora a las lanzaderas. Chicos, les había mencionado que en la membrana de la mitocondria vamos a tener las llamadas lanzaderas. Uno se llama glicerol trifosfato y el otro malato aspartato. Ahora, si estos dos NAD ingresan por el glicerol fosfato, se van a comportar como FAT. Y al comportarse como FAT, van a formar 4 ATPs. 4 ATPs. Recuerda, en pocas palabras, estos dos NADs ingresan por el glicerol trifosfato, forman 4 ATPs. Si estos dos NAD ingresan por la lanzadera malato aspartato, van a formar 6 ATPs. Listo. Profe, ¿cómo funcionan las lanzaderas? Es que estas lanzaderas, una vez que ingresan por el glicerol trifosfato, el NAD se transforma en FAT. Y este FAT va a la cadena respiratoria y forma 4 ATPs. Y el NAD, si entra por el malato aspartato, sigue siendo NAD. Por eso es que forma 6 ATPs. Bien, entonces sigamos. Ahora, vayamos ahora a la acetilización, ¿sí o no? Son 2 NAD, y por cada NAD se forma 3 ATP. 2 por 3 se va a formar 6 ATPs. Muy bien. Ahora, en el ciclo de Krebs, nosotros hemos trabajado con una acetilcoenzima A, pero en realidad se formaron 2 acetilcoenzima A que ingresan al ciclo de Krebs. Por lo tanto, a todos ellos tenemos que multiplicarlo por 2, por 2, por 2 y por 2. Muy bien. Entonces vamos a tener 3 por 2, 6 NAD, ¿ya?
y por cada NAD se forma 3 ATPs. 3 por 6, 18 ATPs. Ahora, un FAT por 2, 2. Hay que recordar, por cada FAT se forma 2 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. Un guano sin trifosfato cambia a adenosin trifosfato y vamos a tener 2 ATPs. Muy bien, vayamos a sumar. A ver, 18, 20, 24, 30, 32. ¿Ya? Entonces, tenemos 32, sin contar con las lanzaderas. 32. Si hubiera sido lanzadera, perdón, ahora sí, ¿listo? Tenemos 32 moléculas de ATP. Si estos dos NADH2 ingresan por el glicerol trifosfato, se forma 4 ATPs. 32 más 4, 36 ATPs. Ahora, si estos dos NAD hubieran ingresado por la lanzadera malato-aspartato, van a formar 6 ATPs. 32 más 6, 38. Ahora sí, todo tiene sentido. Por lo tanto, finalmente se obtiene entre 36 a 38 moléculas de ATP. Bien, eso sería la respiración aerobia. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora a la última parte, la respiración anaerobia. Bien, la respiración anaerobia se da en ausencia de oxígeno. La ubicación en el citoplasma. Además, es un proceso continuo a la glucólisis. Vamos a tener dos tipos de fermentación láctica y fermentación alcohólica. La fermentación láctica se va a dar en células musculares, eritrocitos y también en neuronas. Tenemos acá la glucosa, ¿se acuerdan? La glucosa en el citoplasma va a formar ¿qué cosa? 2 ATPs, 2 ATPs. Y además se formaba 2 NAD, 2 NADH2, ¿sí o no? Y también formamos ¿qué cosa? Formamos dos piruvatos. Hay que recordar que la glucosa es una molécula de 6 carbonos y los piruvatos son de 3 carbonos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El NAD se va a oxidar, el piruvato oxida al NAD, formándose NAD, simplemente NAD, ¿ya? Y acá, como son 2, se forma 2, pues 2. Y cuando se oxide el NAD, se va a formar el lactato, que sigue siendo de 3 carbonos, o también denominado ácido láctico. La fermentación alcohólica lo va a realizar bacterias, levaduras y plantas superiores. Tenemos la glucosa, que va a formar 2 ATPs y a su vez va a formar 2 NADH2. También va a formar, habíamos mencionado que forma 2 piruvatos. El piruvato es de 3 carbonos. Ocurre acá una descarboxilización, es decir, se libera dióxido de carbono. Como son 2 piruvatos, se forman 2 dióxidos de carbono. Al liberarse este dióxido de carbono, el piruvato se va a transformar en etanal. Como son 2 piruvatos, se forma 2 etanal. Ahora, este etanal va a oxidar al NADH2 y lo va a transformar nuevamente en su origen, que es NAD. Ajá. Ahora, algo más. Este etanal, al perder su carbono, entonces tiene 2 carbonos. Ahora, cuando oxida al NADH2, entonces el etanal se transforma en etanol, que también es de 2 carbonos, o también se le denomina alcohol etílico. El etanol es el alcohol etílico, claro. Entonces,
mediante una fermentación alcohólica del almidón podemos tener alcohol etílico, como la chicha de jora. Obtenemos chicha de jora macerada con alcohol etílico. Bien, jóvenes, solo para mencionarles, la putrefacción es la fermentación de las proteínas producida por bacterias heterótrofas y hongos. Se caracteriza la putrefacción por tener un olor totalmente desagradable. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos visto la respiración celular. Bien, esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.